Damos gracias a Dios esta noche por la oportunidad que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Estamos llevando a cabo el estudio de este curso importantísimo, por cierto, que es la preparación para el avivamiento. Mis amados hermanos, nosotros estamos conscientes que vamos a vivir un avivamiento. La iglesia necesita hacer lo que llaman los corredores. Va a tener el sprint final. Es el último avivamiento, es la gran cosecha, es lo que Dios quiere hacer precisamente en los próximos días. Por supuesto, no les podemos decir exactamente cuándo, pero en la historia de la iglesia y en la historia del mundo estamos viviendo los días finales. No sabemos cuántos años, pero Cristo está a las puertas. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, o su venida, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Y va a haber un tiempo de arrepentimiento y la iglesia va a vivir ese tiempo donde vamos a poder ministrar a otras personas. Por eso nos estamos preparando. Por eso nosotros estamos ahora en este tiempo de equipamiento, de preparación, para que cuando vengan los bebés espirituales, nosotros podamos discipular, podamos ayudarles, porque será una cosecha tremenda como nunca la hemos visto. Así es que bienvenidos, vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Hoy vamos a compartir el tema la preparación de Cristo según el libro de Isaías. Este es el tema número 6 o la clase número 6. Y después de este nos quedan 3 temas más para cerrar este curso, para cerrar esta materia. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das para poder prepararnos, para poder estudiar tu palabra, para poder ser expuestos a ella, ser equipados, ser preparados, Señor, para que estemos listos. Tu iglesia debe de estar lista, Señor, con las lámparas encendidas. Tu iglesia debe estar lista, Señor, para recibir a los bebés, pero también debe de estar lista para presentar ese trabajo, esa labor a la cual tú nos estás llevando, Señor, como una ofrenda para ti, Señor, como un servicio para ti. Padre, te agradecemos. Hoy te pedimos que por favor abras los ojos de nuestro entendimiento y que nos des el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. En el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo todo. Amén y amén. La preparación de Cristo según el libro de Isaías. Como hablamos de la preparación, significa que nos tenemos que remontar a cómo fue profetizado, cómo fue su niñez, cómo fue. Por supuesto, los evangelios nos dicen muy poco de ello. Nos dicen de su nacimiento, también nos hablan de cuando era niño, a la edad de 12 años, pero luego no nos dice nada. Sin embargo, Isaías sí nos da algunas luces. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque Cristo se constituye en un patrón para los creyentes también. La gracia y la unción de Dios, mis amados hermanos, es algo que Jesús obtuvo y que nosotros también debemos de tener. Primero, tenemos que aprender a seguir el camino del Señor para nuestra vida. Y luego debemos de comprender que esas verdades se relacionan con aquellos
a los cuales nosotros ministramos. Se relacionan primero con nosotros y se relacionan con aquellos a los cuales nosotros ministramos. Dios está preparando a su pueblo porque va a derramar su Santo Espíritu en unas proporciones como no lo hemos visto. Así que Él está preparando líderes, está preparando maestros, está preparando mujeres que van a ser madres en Israel. Y damos gloria a Dios por ello. Así es que comencemos. Antes de su nacimiento, comenzando con la concepción de Cristo, ¿saben? Isaías profetizó acerca de la vida del Señor Jesús con gran precisión. En el capítulo 7 y versículo 14 del libro de Isaías, se profetiza. Isaías 7:14 nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Está profetizando. Dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Fueron cientos de años que Isaías estaba diciendo esto. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vean ustedes, hermanos, cómo antes de su nacimiento fue profetizado. Isaías recibió esa revelación. Así que Dios estaba diciendo las cosas que iban a suceder con respecto a su hijo. El mismo profeta Isaías en el capítulo 49 y el versículo 1, Isaías 49:1 dice, óiganme países. Esto leyéndolo en la versión Dios habla hoy. Óiganme países del mar, préstenme atención naciones lejanas. El Señor me llamó desde antes de que yo naciera. Hablando de Jesús. Y en nuestras Biblias, la versión Reina Valera de 1960, dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Vean ustedes cómo el Padre mostró el propósito que tenía para con su Hijo desde antes de que naciera. Y cuando María había concebido, porque el Espíritu Santo le habló y el Espíritu Santo le dijo, la sombra del Altísimo vendrá y te cubrirá. Y entonces ella concibió, porque en obediencia dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. ¡Qué tremendo! Mis amados hermanos, hay una gran bendición cuando nosotros nos sometemos a la palabra, a las instrucciones de Dios. Y María lo hizo. Pero ya había un llamamiento, había un plan, había un propósito para el Señor. ¿Saben? Este versículo que era profético para el Señor Jesucristo se reveló, como lo estoy explicando, cuando María concibió al Hijo de Dios. Pero también en la Biblia encontramos que Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 5 del libro de Jeremías, el Señor le dice que Él lo había escogido desde antes que naciera. Te di por profeta a las naciones, le dice. ¡Qué tremendo! Dios lo vio cuando no existía todavía. Y Dios estableció un llamado para Jeremías. Y luego el apóstol Pablo también en el libro de Gálatas, capítulo 1 y versículo 15. Él habla de cuando Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué tremendo! Estos hombres fueron llamados por Dios aún antes de nacer. Pero por supuesto ellos no entendieron el llamado hasta muchos años más tarde. Y aquí me detengo un momento.
Amados hermanos, Dios tiene planes de bien para muchos, aún de las personas que ahora nosotros todavía no vemos que han llegado a los pies del Señor Jesucristo. Pero Dios sí tiene planes para ellos. Y ahí están nuestros familiares. Mis amados hermanos, veámoslo con fe. ¿Saben? Yo nací en la religión tradicional de mi familia, de mis padres. Hasta los 19 años yo no había conocido a Cristo, yo sabía de religión, yo nunca había leído mi Biblia, una Biblia, jamás. Fue hasta los 19 años que yo conocí a Cristo. Pero unos años atrás, es decir, muchos años después de mi conversión, hace unos años, Dios me mostró el plan que tenía conmigo. Dios me dio un sueño y en ese sueño yo pude ver a mis abuelos y yo recuerdo que en el sueño vi que ellos iban a emprender un viaje y vi que también me iban a llevar a mí. Y entonces cuando yo les pregunté, ¿para dónde íbamos? Ellos me dijeron, vamos a visitar a nuestros ancestros. Y saben, me llevaron a un país de Sudamérica, llegamos hasta Brasil. Y yo pude entender, porque el Espíritu Santo me hizo ver en ese sueño, que mis ancestros habían venido de allá, de esta nación. Y cuando yo me desperté, entendí que Dios había trazado un plan para mi vida, aún antes de que yo naciera. Gloria a Dios por ello. Lo mismo está haciendo el Señor con usted, lo mismo ha hecho Dios con usted. Dios trazó un plan para usted. Y para muchos de ustedes, Dios ha dado una palabra también. Que aún antes de nacer, Él lo había puesto o la había puesto por profeta para las naciones. Gloria a Dios por ello. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque debe ser así. La elección debe de venir de parte de Dios. El libro de Hebreos en el capítulo 5 y versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Gloria a Dios, porque esto es de Dios, es decir, todo fue Dios el que lo diseñó. Yo hasta ahora comprendo muchas cosas y hasta ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar o me trajo por un largo proceso. Y le doy gracias a Dios. Así es que, mis amados hermanos, Dios profetizó que cómo su hijo nacería. Y Dios lo señaló desde el vientre de la madre. Como Dios lo hizo con Jeremías y lo hizo con el apóstol Pablo y lo ha hecho con nosotros también. Es el Señor, es su elección y damos gloria a Dios por ello. Pero hablemos también de sus primeros años. En Isaías capítulo 9 y versículo 6, el profeta escribe acerca del nacimiento de Cristo. Y allí en ese capítulo 9 y versículo 6 de Isaías dice, porque un niño nos es nacido. Vean esto. Aquí ya el profeta ve cuando el niño nace. Jesús, él vio eso. Por supuesto, esto nos hace entender que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no iba a aparecer súbitamente, como un hombre, como una deidad, descendiendo del cielo. No, el Verbo se hizo carne, como lo declara Juan en el capítulo 1, versículo 1. El Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios.
El Verbo era con Dios. Pero el Verbo se hizo carne. Gloria a Dios. Y dice, y habitó entre nosotros. Gracias a Dios por ello. Mis amados hermanos, Cristo vino como nosotros y fue un niño. Cristo tuvo que alcanzar la madurez antes de que pudiera comenzar su ministerio. En la primera etapa de su desarrollo espiritual, él tuvo que prepararse para ser un ministro capaz de la palabra. ¿Saben? Isaías capítulo 7 y versículo 15 así lo declara. Dice en este versículo que él comería mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Está recibiendo, está viendo el profeta, incluso cómo iba a ser su alimentación. Vean qué tremendo. ¿Cuál iba a ser su predilección? Mantequilla y miel. Y esto lo ve en el terreno natural, pero esto tiene una aplicación espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque en la primera etapa de su desarrollo espiritual, Jesús tuvo que prepararse. ¿Y cómo se preparó? Él se preparó con la leche espiritual. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 2, habla de la leche espiritual. La mantequilla se obtiene de la leche. Y cuando bebés, nosotros tenemos que ser alimentados por la leche espiritual. El apóstol Pedro así lo dice. Vosotros también desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es la palabra de Dios, no adulterada. Así que Jesús recibió la palabra en su niñez. Él estudió la palabra, mis amados hermanos. Y luego el estudio de la palabra no era solamente que iba a dedicar a leer un versículo por aquí, un versículo allá cuando se recordara, ¿verdad? Por supuesto, ellos no tenían la Biblia, tenían la Torá, tenían la ley y los profetas, tenían los salmos, así era como se distribuía, digamos, el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas. Entonces, y él acudía a eso, pero lo hacía de forma diligente. Y entonces esto nos lleva a la luz del libro de los Proverbios, en el capítulo 30 y versículo 33, a la comprensión de lo que sucede en el terreno espiritual, es decir, la leche espiritual. Pero la leche espiritual, mis amados, nosotros tenemos que degustarla, tenemos que ser alimentados para producir mantequilla. ¿Cómo se produce la mantequilla? Bueno, aquí lo dice. Proverbios 30 y 33 dice que el que bate la leche sacará mantequilla. ¡Wow! Esta es la leche. Tenga ustedes la idea. Encuentro leche aquí. Voy para acá. Encuentro más leche aquí. Voy para acá y encuentro más leche aquí. Y voy para acá y encuentro más leche aquí. Y luego regreso y encuentro más leche por acá. Y regreso y encuentro más leche. Y toda esa leche, si ahora lo llevamos al terreno de lo espiritual, como dice el libro de Proverbios, el que bate la leche sacará mantequilla. Y eso fue lo que Cristo hizo. Por eso su alimento predilecto era eso. Él se alimentaría de mantequilla. ¿Pero de qué más se alimentaría? Se alimentaría de miel. La miel nos habla de la revelación y también la miel nos habla del Espíritu Santo. Esto, de acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 14 y versículo 27, donde dice que cuando
Jonatán encontró miel y comió. Dice que sus ojos le fueron abiertos. Espiritualmente hablando, se habla de los ojos abiertos. Es la revelación, es cuando recibimos revelación. Cuando el Señor viene, y hermano, nos ha pasado, yo estoy seguro que a usted le ha sucedido. Nosotros leemos la palabra y estamos batiendo la leche. Pero de repente, esto que ya habíamos leído, el Señor comienza a darnos un entendimiento, una revelación. Y esto que ahora leemos cobra un nuevo significado para nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo abre nuestros ojos, corre un velo y entonces podemos entender lo que el Señor nos está diciendo. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Entonces, el Señor se alimentaría de mantequilla y de miel, y oigan, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Un bebé espiritual no puede discernir. Un bebé espiritual le cuesta discernir. Esto es en la medida que vamos creciendo. Pero el crecimiento no solamente tiene que ver con el tiempo. Porque yo puedo tener 10 años de ser cristiano, puedo tener 20, 30 años de ser cristiano, y eso lo veo yo. 30 años de ser cristiano, pero no haber madurado. Entonces, Jesús se alimentaba de mantequilla y miel y eso le hizo aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno. En otras palabras, como dice la Escritura, has amado la justicia y aborreciste la maldad. Desechar lo malo y escoger lo bueno. Gloria a Dios por ello. Pero la otra parte del Señor, de la preparación y del desarrollo del Señor, lo encontramos en Isaías capítulo 49 y versículo 2. En el versículo 2 dice, hablando del Señor, hizo de mi boca una espada afilada. Escuchen esto. Hizo de mi boca una espada afilada. ¿Cuál es la espada? Hebreos 4:12 lo dice. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las coyunturas y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega hasta los tuétanos, escala hasta lo más profundo y no hay nada oculto. Así que parte del desarrollo del Señor, la palabra, comenzó con leche. Pero Él aprendió a producir mantequilla y tuvo revelación. Entonces su lengua, su boca, aquí lo dice, hizo de mi boca una espada afilada. Oh, mis amados hermanos. ¡Qué tremendo! Y esto lo encontramos también, el cumplimiento de esto lo encontramos en Lucas capítulo 2 y versículos 46 y 47. ¿Se saben, conocen la historia? El niño tenía 12 años, había ido con los padres a Jerusalén a la fiesta, pero él se quedó en el templo. 3 días estuvo ahí. Y esos 3 días, él estaba discutiendo con los doctores de la ley. Y oiga, porque la Biblia dice, él estaba usando la espada. ¡Qué tremendo! Era la palabra de Dios puesta en los labios de un jovencito de 12 años que desafiaba a los doctores de la ley. Y entonces Lucas
repito, capítulo 2, voy a leerlo, y versículos 46 y 47, dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. La espada era el cumplimiento de Isaías. Hizo mi boca como una espada afilada. Estaba bien afilada, era la palabra. Y dice entonces que se maravillaban de la inteligencia y las respuestas. Cuando le vieron y se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Verdad? Entonces, mis amados hermanos, pero qué tremendo. Pero el versículo 46 dice que es donde dice que él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Qué tremendo. Jesucristo es nuestro modelo, hermanos. Si queremos ser usados en el avivamiento, tenemos que prepararnos. Tenemos que batir la leche. Y tenemos que estar en el secreto de Dios. Porque ahí nuestros ojos van a ser abiertos. Nuestros ojos espirituales van a ser abiertos. Porque en el secreto, el libro de los Salmos lo dice lo que ocurre en el secreto de Dios. El Salmo 51. El Salmo 51 dice en el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y escuchen esto. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Pero tenía 12 años apenas. Y Él es nuestro líder. Él es nuestro modelo. Él es el patrón. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de llegar a la medida del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Dice Isaías capítulo 59 y el versículo 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca. Escuchen esto. Ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. 12 años. Pero Jesús se alimentaba de mantequilla y miel. Hermanos, tenemos que alimentarnos. Damos gloria a Dios por ello. Pero, ¿qué pasó? A los 12 años, se puede decir que Cristo estaba preparado porque Él estaba allí discutiendo, hablando con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos se maravillaban de la inteligencia de sus respuestas. O sea, de su inteligencia y de las respuestas que Él daba. Entonces yo le pregunto, ¿estaba preparado el Señor para ejercer el ministerio? Él estaba mejor calificado que muchos ministros que dejamos mucho que desear. Hermanos, si vamos a ser usados en el avivamiento, tenemos que estudiar la palabra y tenemos que orar. Pedro dijo, cuando estaba atendiendo las mesas y tuvieron problemas porque los griegos se quejaban de que había preferencia para atender a las viudas de los judíos, Pedro dijo, no es justo. Hermanos, escojan a otros que hagan este trabajo y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra.
leche y mantequilla y miel. Ahora, otro aspecto importante, hablando de la preparación del Señor Jesucristo. 12 años. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y el versículo 2, que Cristo era como raíz de tierra seca. Ahora, ¿por qué dice esto? Bueno, si nos regresamos, Cristo era como raíz de tierra seca. Si nos regresamos al libro de Isaías, en el capítulo 9 y el versículo 1, el versículo 1 y 2, ahí dice que la tierra donde él iba a estar en este tiempo era tierra de sombra de muerte. Y dice que el pueblo andaba en tinieblas, el pueblo de esa tierra. ¿Cuál era esa tierra? Galilea de los gentiles. Tierra de sombra de muerte, donde el pueblo andaba en tinieblas. Este fue el lugar donde el Padre colocó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso era como raíz de tierra seca. Interesante. Nosotros queremos cuidar a nuestros hijos y queremos para ellos pues el mejor lugar donde estén cuidados, ¿verdad? Y que no se expongan, digamos, a la corriente de este mundo. Como padres anhelamos eso. Pero a veces el Señor permite que lleguemos a lugares como este, que son tierra de sombra de muerte, donde el pueblo anda en tinieblas. Y allí nos pone como raíz de tierra seca. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo con el Señor? Mire, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni así de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículos 1 y 2 del Salmo 1. Pero el siguiente versículo dice: será como árbol plantado junto a corriente de agua. Eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que va a hacer. Pero ¿sabe usted que Dios nos lleva en el proceso por donde Él nos lleva? Hay tiempo donde nos coloca en lugares áridos, tierra de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque allí es donde se desarrollan los mejores árboles. Porque el árbol busca profundizar las raíces, tiene que buscar el agua. Y para encontrarla, tiene que profundizar, porque está muy profundo. Y eso es lo que el Señor hizo con lo que el Padre hizo con su Hijo. Lo llevó a Galilea de los gentiles. Otro lugar donde Él se desarrolló, donde tuvo parte de Nazaret. ¿Qué quiere decir Nazaret? Bueno, o mejor dicho, ¿cómo lo describen? Natanael dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Mis amados hermanos, yo sé que muchos de ustedes y yo sabemos lo que eso es. Hemos pasado, a veces Dios permite, en los lugares de trabajo, en el vecindario donde vivimos. Y allí, cuando estamos en medio de esa oscuridad, nos preguntamos a veces: ¿por qué Dios no nos saca a un lugar más tranquilo? ¿Por qué otros están en un lugar más tranquilo y nosotros no? Bueno, es porque el Señor quiere que profundicemos. Y cuando echemos raíces profundas, Dios nos va a mover a las aguas o junto a las corrientes de aguas.
también tuve una experiencia en una ocasión hace un tiempo atrás. eh, el Señor me mostró en una, en una visión. Yo pude ver mi niñez y vi los lugares donde yo había recorrido, por decirlo así, en mi niñez. Y vi los peligros a los que yo había sido expuesto. Y vi las circunstancias adversas por las cuales el Señor me hizo pasar en mi niñez. Pero ¿saben una cosa? Cuando el Señor me estaba mostrando eso, había una canción, eran ángeles. Yo no tengo palabras para explicar lo bello de esa canción. Y cuando me estaba mostrando mi niñez, y por todos los peligros y las circunstancias y las adversidades, y por supuesto también momentos, sí pasé circunstancias de gozo, de alegría, de bendición, por supuesto, pero ya dije, no me crié en un ambiente cristiano, pero la canción eran ángeles, era algo precioso, y la canción estaba compuesta por un estribillo que decía, y yo estaba ahí, y yo estaba ahí, y yo estaba ahí. Entendí que Dios me cuidó durante mi niñez, a pesar de que yo no lo conocía a Él, a pesar de que pasé por diversas situaciones de peligro, circunstancias y todo eso. Pero me di cuenta que Él estaba allí y que Él cuidaba de mí. Hermano, creo que esa puede ser su experiencia también. Dios estaba ahí cuidando de usted en esa adversidad. Gloria a Dios por ello. Así que aquí nos muestra la progresión, ¿verdad? Y luego, eso como dije fue a los 18 años, a los 12 años que el Señor estaba viviendo esto, y luego no se dice nada. No se dice nada. Como ya lo dije, pero Dios estaba preparándolo. Regresando a Isaías 49:2. Y ahí vemos la progresión en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como ya lo explicamos, hizo de mi boca una espada afilada. Pero la siguiente parte de ese versículo de Isaías 49:2 dice, y me escondió en la sombra de su mano. Después de los 12 años que se menciona en el templo, no se dice nada. Pero aquí nos dice que el Padre lo estaba escondiendo en la sombra de su mano. Ahora repito la pregunta que hice. ¿Estaba preparado el Señor? Por supuesto que sí, con la palabra. Pero necesitaba todavía ser pulido aún más. Y hay muchos que se preguntan, pero si yo tengo llamado, ¿cuándo el Señor me va a poner en el lugar? Y sabe, aquí es donde muchos vuelven atrás. Personalmente, el Señor me ha mostrado el llamado que han tenido algunas personas que han caminado con nosotros y yo se los he dicho. Y caminan por un tiempo, como el peregrino, el progreso del peregrino, ¿verdad? Caminan por un tiempo, porque van enfocados en ese llamado y con gozo. Van enfocados en eso que Dios, en ese propósito y en ese plan que Dios tiene para ellos. Pero cuando vienen las circunstancias, los he visto regresar. Qué tremendo. Jesús fue escondido. Desde los 12 años hasta los 30. No se supo de él. Pero aquí nos dice que estaba escondido en la sombra de su mano. Así que hermanos, y luego sigue diciendo ese versículo. ¿Cómo lo escondió? Y me escondió en su aljaba. La aljaba era
digamos como el depósito que se ponía en la espalda, donde guardaban las flechas. Entonces el arquero, el padre, agarró a su hijo y lo puso ahí y lo guardó. Era una flecha que tendría que llegar el momento donde iba a ser disparada. Una flecha tiene como propósito pegar en el blanco. Para que pegue en el blanco esa flecha necesita ser pulida, necesita ser procesada. Dios, el Padre, estaba procesando a su Hijo, allá en lo escondido. Mis amados hermanos, cuando yo veo a nuestros hermanos en Cristo, a veces los procesos, y los veo que están escondidos, los veo. De hecho, a algunos de ustedes Dios les da una palabra, que es en el anonimato. Sí, ahorita en el anonimato. Es porque Dios los está escondiendo en su aljaba. Pero ese es el tiempo donde el Señor está puliendo. Y una flecha está compuesta de dos partes. Una parte de madera y la punta que es de metal. Y ambas partes tienen que ser bien pulidas. Porque la madera, si no se pule bien, entonces, cuando es disparada, esa fuerza aerodinámica que se tiene que desarrollar y mantenerla en el rumbo correcto, no se va a llevar a cabo si no es preparada, si no está bien pulida. Y entonces con facilidad se puede torcer. Pero la punta también debe ser pulida para que cuando justo en el momento esa punta pueda pegar y penetrar en el blanco. Eso es lo que el Señor estaba haciendo con el Señor Jesucristo. El Padre estaba haciendo con su Hijo. Así que lo tenía aquí, en la aljaba, y lo pulía cada día. ¿Dónde? En la carpintería, con el Padre. Es decir, con José. ¿Dónde? Con María. ¿Dónde? Con sus hermanos. ¿Se imaginan ustedes cómo les tocaba al Señor Jesucristo en casa si sus hermanos después no creían en Él? ¿Se imaginan ustedes? Judas, quien escribe la carta, y Santiago, que también escribe la carta de Santiago, o Jacobo, eran hermanos de él. Pero ellos creyeron hasta después. Ellos no le creían. Y es que hay un principio, y el Señor Jesucristo lo dijo: nadie es profeta en su casa. Así que tengan aquí ustedes la idea, él caminando en rectitud. ¿Se imaginan ustedes cómo le hacían el ambiente a sus hermanos? Y así muchos de ustedes, yo lo he pasado también. Son años y años de proceso, donde Dios está puliendo y utiliza las personas y utiliza las circunstancias para pulir todo eso, para que llegado el momento podamos pegar en el blanco. Gloria a Dios por ello. Llegó el momento donde el Padre sacó la aljaba. ¿Y saben en qué momento fue? Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Había llegado el momento. El Padre sacó la aljaba, la puso en el arco. Y esa flecha estaba lista. Y fue disparada por el Padre. ¿Saben cuál era el blanco? Era la cruz. Por el gozo puesto delante de él. Dice que menospreció lo propio. Tenía un blanco. Jesús dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo. Nunca perdió de vista su objetivo. Todos esos años de preparación habían.
fueron necesarios para eso, como todos estos años han sido necesarios para usted y son necesarios para la iglesia, para que cuando llegue el momento y venga el avivamiento, la iglesia esté lista y que no seamos soberbios. Mis amados hermanos, personalmente he pasado con mi familia muchos procesos. Hemos pasado por diversas circunstancias. No ha sido fácil. Y hemos llegado a un momento tal vez, solo les comento uno de ellos. Mi esposa lo recordaba ayer. Uno de nuestros hijos, el menor, tenemos 2 hijos, y uno de nuestros hijos, el menor, a los pocos meses de vida, a los pocos meses de nacido, fue declarado asmático. Y fueron 7 años de prueba durísima. Pero Dios tuvo misericordia y lo sanó. Y nada menos ayer mi esposa le decía, hijo, solo el Señor te ha dado la vida. Porque yo llegué a pensar en más de alguna ocasión que Él te iba a llevar. Eso solo por mencionar uno de los procesos por donde Dios nos ha traído. Hasta que llegue el momento. Y allí Dios nos hace ver que es justo el momento para ser lanzados. Entonces en el río Jordán, mis amados hermanos, los evangelios lo declaran. No puedo leer todo porque todos los versículos, solo voy dando algunas citas porque necesitamos desarrollar esta clase dentro del tiempo que corresponde. Entonces, así que allí, cuando fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y el Padre hizo una declaración y dijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Él estaba poniendo la flecha, la sacó de la aljaba donde estaba escondido y la estaba poniendo en el arco. Y estaba declarando el Padre el propósito para su Hijo. Dicen los evangelios que los cielos fueron abiertos. Y dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Hermanos, en ese momento vino una unción, la capacidad divina para hacer lo que él tenía que hacer. Isaías en el capítulo 11 y versículo 2, porque estamos viendo la preparación de nuestro Señor Jesucristo a la luz de Isaías. Entonces Isaías en el capítulo 11 y versículo 2 dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Escuchen, Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estas son las unciones, llamadas los 7 espíritus de Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5. Dios, el Padre, puso esta unción sobre el Hijo. Y menciona las 7 unciones. La primera, el Espíritu de Jehová. Siempre Isaías, en el capítulo 61 y versículo 1, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. Escuchen esto.
El Espíritu de Jehová, que es la primera unción, nos da la autoridad, la unción para predicar. Hermanos, ¿cómo es posible que hombres como Pedro y Juan, que dice que eran hombres sin letras y del vulgo, pero predicaban con autoridad? Eso es lo que hace la unción. Personalmente puedo decirles, yo estoy consciente, no tengo habilidades. No me puedo jactar ni de mi apariencia, no me puedo jactar ni de mi voz, de nada. Excepto que la unción que Dios me ha dado para hacer lo que me ha llamado a hacer es la que se encarga de llevar a cabo todo. Y doy gracias a Dios por ello. Necesitamos la unción del Espíritu de Jehová para poder predicar con autoridad. Y luego, la siguiente unción es el Espíritu de sabiduría. Esta es la unción que nos capacita para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Espíritu de sabiduría. Pastor Bailey menciona que él estuvo orando por años pidiéndole al Señor esta unción del Espíritu de sabiduría. Y dice que en una ocasión estaba en Los Ángeles y ahí en Los Ángeles había llegado la evangelista Kathryn Kuhlman y tuvieron una reunión. Y en esa reunión dice que él estaba ahí, asistió, y dice que ella le dijo, quiero orar por ti. Y cuando puso las manos, Kathryn Kuhlman era una mujer usada en sanidades. Eso fue lo espectacular del ministerio que Dios le dio a ella. Pero ella oraba por sanidades. Pero cuando oró por el pastor Bailey, solo dijo una palabra. Y dijo, sabiduría. Puso las manos y el pastor Bailey se cayó. Dice que Dios le confirmó que ese día había dado una unción de sabiduría. Y él comenzó a poner todo en orden, sus escritos. Cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, mis hermanos, no habían libros de texto. A nosotros nos tocaba solo tomar las notas que nos daban los maestros. Y luego hacíamos el examen en base a esas notas, a nuestras notas. No había libro de texto. Todo era verbal. Pero cuando el Señor le dio esa unción del Espíritu de sabiduría al pastor Bailey, él comenzó a escribir y a poner en orden. Hermanos, y en los últimos años él dejó un legado de más de 60 libros escritos, que son una bendición, hermanos. Tremendo. Así es que necesitamos esa unción. Y la tercera unción es el espíritu de inteligencia. El espíritu de inteligencia nos puede ayudar a entender los caminos de Dios y lo que Él está haciendo. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primer libro de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Estos hombres tenían unción del espíritu de inteligencia. El espíritu de inteligencia también nos ayuda a interpretar correctamente las visiones y los sueños. ¿Saben? Faraón tuvo un sueño, o varios sueños. También Nabucodonosor. Pero necesitaron de siervo de Dios como José y como Daniel para que le interpretaran. Ellos tenían la unción del espíritu de inteligencia. Pero esta unción también es la unción que capacita a los maestros para comprender la palabra de Dios y ser capaces de explicarla. En Nehemías capítulo 8 y versículo 8 dice,
y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentir de modo que entendiesen la lectura. Damos gracias a Dios por esa unción. Y luego llegamos a la cuarta unción, que es el espíritu de consejo. El espíritu de consejo se define como el asesoramiento o la orientación que una persona entendida o experimentada puede dar. ¿Saben? De acuerdo a Isaías capítulo 9 y versículo 6, dice que este es uno de los nombres del Señor Jesucristo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está, consejero. Hermanos, yo puedo dar un consejo, pero lo puedo dar errado, aunque tenga buenas intenciones. Los 3 amigos de Job le dieron un consejo, pero era un consejo errado, equivocado. Aunque tenga principios bíblicos, no, cada caso es distinto. Y yo alabo a Dios, hermanos, porque cuando vienen algunas personas y nos piden un consejo, lo primero que en mi corazón estoy clamando: Señor, ¿cuál es la palabra para esta persona? Y han habido ocasiones cuando Dios nos ha dado esta unción, por esta unción, el consejo para esa persona. Y vemos entonces cómo la verdad llega a esa persona y la verdad trae liberación para esa persona. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios por ello. Y luego viene la unción del Espíritu de poder. Esta unción es la unción que nos permite hacer milagros, hacer proezas, hacer maravillas. Por ejemplo, Sansón tenía esta unción y él fue poderoso en obras. En una ocasión agarró las puertas y los pilares de la ciudad de Gaza y los cargó hasta un monte, que era el monte Hebrón. Hermano, recorrió 50 kilómetros, porque esa es la distancia que, de acuerdo a los estudiosos, fue el recorrido que él hizo. Imagínense ustedes. Y luego llegamos a la unción del espíritu de conocimiento. Esta unción nos revela de manera sobrenatural, muchas veces, el pasado, el presente o el futuro, para que entendamos lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. Y doy gloria a Dios por ello, porque Dios nos ha equipado como iglesia. Y llegamos luego a la unción del espíritu del temor de Jehová. Esta unción es preciosa, hermanos. Trae convicción de pecado por medio del Espíritu Santo y produce arrepentimiento y produce avivamiento. En el libro de los Hechos, varias veces se nos dice que cayó temor sobre las ciudades. Pero solo voy a poner un ejemplo, y eso está en el capítulo 5 del libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 11 al 13. Allí se habla de lo que sucedió con Ananías y Zafira. Y allí, después de eso, dice que sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Pero vean cómo inicia este versículo: y vino gran temor sobre toda la iglesia. Está hablando del temor de Jehová. Tremendo. Y al final, regresamos a Isaías 11, versículos 1 y 2. Pero nos vamos al versículo 5, mejor. Versículo 5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11:5. Aquí nos habla de dos cosas: la justicia como cinto de sus lomos y la fidelidad como ceñidor de su cintura. La unción por sí sola no es suficiente.
hubieron personas que tenían unción. Sansón tenía unción. Salomón tenía unción. Y tremendas unciones. Pero necesitamos la justicia y la fidelidad. Que Dios nos ayude para ser fieles. Y en el contexto de lo que aquí dice, yo lo entiendo como el cincho. Dice la justicia como cinto de sus lomos, como el cincho. Entonces, en el cincho eso me ayuda, ¿verdad? Pero el cincho por sí solo, sin la hebilla, no me sirve. Necesito la hebilla, que es la que se encarga de asegurar. Dice, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Es como el cincho, pero con la hebilla, que me ayuda, hermanos, a, digamos, a ceñir para caminar correctamente. Entonces, estas son las dos cosas que también vemos en el Señor Jesucristo: justicia y fidelidad. Concluyo diciendo lo de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Jesús nació como un bebé, igual que nosotros, espiritualmente hablando, como bebés, en el reino de los cielos, bebés espirituales. Pero dice, hijo nos es dado. Un niño es nacido, pero hijo os es dado. El hijo lleva un proceso. El hijo es una persona madura. El padre dijo, este es mi hijo amado. Eso es cuando él tenía 30 años. Y saben, 30 años representa madurez. Los sacerdotes iniciaban el ministerio a los 30 años, edad de madurez. ¿En qué edad está usted? ¿En qué edad me encuentro yo? ¿Porque un niño nos es nacido? ¿Y no hemos crecido? ¿O ya crecimos? Porque Dios quiere un día agarrarnos como esa flecha y ponerla en el arco. Hijo nos es dado. Ese hijo ya es un hijo maduro. Ese era el tiempo. A los 30 años era el tiempo para mostrarse a Israel como un hijo maduro, allí en el río Jordán. En el río Jordán el Padre habló desde el cielo y dijo, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Así que mis amados hermanos, ahí ya el carácter estaba formado en él, en el Hijo. Estaba preparado como la saeta de Dios. Y fue entonces en la plenitud del tiempo que Jesucristo fue presentado a Israel por Juan el Bautista. ¿Cómo lo presentó? He aquí el Cordero de Dios. Una persona madura es una persona que tiene el carácter de cordero. ¿Cuál es el distintivo? Humildad. He aquí el Cordero de Dios. Mis hermanos, como hombres y mujeres llamados por el Señor, tenemos que ser como esa saeta que está lista o que debe estar lista para ser lanzado por el Señor y que Él también pueda decir, Hijo os es dado, y que las personas puedan reconocer también en nosotros el carácter de Cordero. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Vamos a orar. Te damos las gracias esta noche. Gracias, Señor, por esta bendición y esta oportunidad de abrir tu palabra, Señor, de entender estas verdades, de compartirlas y enseñarlas, y que esta palabra pueda hacerse vida en nosotros, Señor, que pueda ser vida, de manera que podamos ser pan partido para las naciones.
de manera que las personas puedan ver en nosotros el carácter de Cristo formado. Oramos por tus hijos y los bendecimos esta noche en tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.